Buen día gente, ¿cómo están? 4:30 de la mañana, saliendo para Pico Truncado. Bueno, buen día. Muy temprano en la mañana, 5 de la mañana, esperando ya el micro para ir de Comodoro Rivadavia a Pico Truncado. Nos vamos más a la Patagonia, pasamos de Chubut a Santa Cruz, son unos 140 kilómetros. Vamos a conocer una iglesia que tenía muchas ganas de ir a ver. Y va a ser una historia que les va a gustar mucho, sobre todo porque cuando la Biblia transforma los corazones, se transforma también la cultura. Entonces esto les va a gustar mucho. Así que bienvenidos, vamos a hacer un vlog de viaje bien de ruta. Llegamos a la Patagonia para ir a tener frío, a ver el viento, a disfrutar el viento, pero también a conocer buenas historias. Así que con unos 6 grados saliendo ya para Pico Truncado. Y bueno, gente, llegamos después de un lindo viaje de noche, súper oscuro, amaneció a eso de las 9 y pico. Y bueno, ya en la plaza principal, aprendiendo y conociendo un poco sobre la ciudad de Pico Truncado. Vamos a ver alguna cuestión ahí de la historia. La primer aula de escuela también de Santa Cruz también está en esta ciudad, una ciudad petrolera que está viviendo un conflicto porque la vida petrolera argentina se está mudando hacia Neuquén. Entonces está en una situación particular la ciudad. Vinimos a conocer algo que me encantó, me desafió desde aprender, conocer, desconocer mucho, que es venir a conocer una iglesia de la comunidad gitana acá en Pico Truncado. Incluso vamos a aprender mucho de su cultura, sino que tienen la particularidad de contar su historia a partir de la transformación y la confrontación del Evangelio y cómo eso se tradujo en transformación de los corazones y también cómo cambió el legado de esas familias que venían de otras tradiciones y ahora están cimentadas en el Evangelio. Acá en Pico Truncado, con quien me tenía que encontrar es con Lucas. Bueno, acá estamos con Lucas, que me fue a buscar, que me invitó, que vinimos charlando por WhatsApp. Sí, ¿todo bien? Gracias por la bienvenida acá a Pico Truncado y a conocer la iglesia, Centro de Fe y Milagros, que nace de la comunidad gitana, pero involucra a todos. Claro. Y bueno, y gracias por abrir las puertas. No, por favor, gracias también a vos por venir, que estamos lejos, una distancia de Buenos Aires acá queda casi 2.000 kilómetros. Tomaste el tiempo de venir y poder compartir con nosotros y brindar con este espacio donde estamos dispuestos a responder preguntas en cómo vivimos la fe, qué es Dios para nosotros, y muchísimas preguntas como el dialecto y todo lo demás. Estamos expectantes, estamos disponibles para poder responder todo este tipo de preguntas. Vamos a ver qué sale. Así que bienvenidos a un nuevo episodio de Crónica de las Iglesias Evangélicas en Argentina. Y como estamos en Pico Truncado con la iglesia de la comunidad gitana, Odel te bendecir tú. Ahora lo sí, dije muy bien. sí. Bueno, Claudia, Julio, ¿cómo están? Bien, Gracias por bien. recibirme. No, es una bendición. Son los pastores de la iglesia Casa de Fe y Milagros. Centro de Fe y Milagro, Iglesia Mahanaim. Bien, les contaba cuando llegué, desde el total desconocimiento, charlé con su hijo, con Lucas, para ver cómo podemos charlar, conocerlos. Y hay algo que me gustó de lo que me contaban los chicos y ahora quiero que lo cuenten ustedes. Porque creo que está mucho en el corazón de cómo hacen iglesia, una idea de cuán abiertos son o cuán cerrados son la comunidad, la colectividad gitana. ¿Ustedes cómo lo ven como iglesia? El Evangelio, la palabra de Dios, en cuanto a cuál es el alcance que ven desde el ministerio, para la colectividad o para aquellos que no son de la colectividad. Nosotros estamos abiertos a todo, como dice la Escritura, Dios nos enseña y predicar el Evangelio a toda criatura, sin acepción de persona, no mirando la raza o el color de la piel.
Llegamos predicando la cultura de Cristo, hablándole a la gente, tratando de introducir tanto la cultura gitana como la no gitana, introducirla a una sola cultura que es Dios. Le enseñamos de esa manera el reino de Cristo. Entonces estamos abiertos a todos, ¿no? Claro. A toda la gente. Y la iglesia hoy está compuesta así. Está compuesta con gente gitana y con gente criolla. Y a Dios gracias porque en este tiempo, o sea, las enseñanzas de nosotros es que sean compatibles como pueblo, ¿no? Un solo pueblo, como dicen las escrituras. Y vemos el cariño de tanto de los no gitanos y los gitanos que tienen ese cariño, ese amor los unos por los otros, como dice la palabra de Dios. Costó mucho trabajo, el servicio, el visitar, el enseñar, todo eso, pero a Dios gracias que vemos los frutos, ¿no? De Dios en la vida de los hermanos y que tanto el pueblo gitano y el pueblo criollo acá en nuestro ministerio son uno. Claro. Hoy sabemos convivir entre las dos culturas, sabemos entender, sabemos por dónde ir con cada uno, porque lo vivimos. Claro. De un lado y desde el otro. Claro, eso lo sembraron los pastores en nuestro corazón. Yo creo que de ahí nació todo. Nosotros conocimos a Cristo y lo servimos por la pasión. Yo me apasioné por Dios. Mi vida con Dios siempre fue así, algo muy cercano, ¿viste? No desde lejos. Yo quise conocerlo a Cristo desde lo profundo, ¿viste? Desde el saber quién es Dios, no tener solamente el conocimiento, sino de verlo en mi vida. Claro. Y ahí la Biblia, ¿qué papel jugó? ¿No? Porque ahí el querer conocerlo hay que ir a la palabra. Claro, a la ¿no? palabra. Y ahí ustedes se dedicaron tiempo al estudio. Claro, ahí es donde empezamos a indagar, a saber más, a preguntarle al pastor, a leer la Biblia. Me sentaba 3, 4 horas para leer la Biblia, para conocer más de Dios, para tener conocimiento. Y como decía la pastora, muchas herramientas no había. Los pastores que teníamos en ese tiempo no eran tampoco pastores que tenían mucho conocimiento, así que buscábamos de todos lados para saber más, para tener. Y cuando más sabíamos, más conocíamos, más nos apasionaba. Y yo creo que la Biblia hoy para mí es un todo. Sí, lo que antes yo creo que nos movía mucho a muchos en aquellos tiempos era la pasión. Y eso era lo que nos sostuvo siempre, ¿no? Claro. Pero luego el conocimiento, que es muy importante y que para nosotros también era muy importante. Hoy tenemos muchos medios, pero antes no lo había. Entonces, nosotros cuando llegamos acá, mi hija, cuando tenía 5 años, mi hija mayor, Gina, ella también tenía una palabra de parte de Dios, que ella iba a ser maestra de la palabra. Entonces nosotros, en la adolescencia, ella empezó a sentir la inquietud de prepararse. Claro. Empezamos a buscar el instituto, tomamos la determinación de poder prepararla, porque ella ya podía tener la bendición que nosotros no habíamos tenido. Así que fue enviada al Instituto Bíblico también, al Patagónico en Gaiman, y allí estuvo 3 años. Ella fue una de las primeras en la historia de la colectividad como mujer entrar en un instituto, ¿no? Y bueno, para ella fue un desafío, para nosotros también, tener que viajar a Gaiman desde acá, estaba la distancia, bueno, fueron muchas cosas que tuvimos que, bueno, pagar de alguna manera un precio, ¿no? Ella más que nada. Pero luego que ella se recibió, ingresó un sobrino nuestro que es el hijo del pastor en Comodoro, después ingresó otro de la colectividad, Milagros, ¿no? Después Ismael, después en realidad Ismael, después Milagros, y así han ido ingresando al instituto, al mismo instituto, claro. Mucha bendición. De la cultura, la juventud de ahora, ¿no? Claro, y ustedes, entonces esa preparación que ustedes quizás no tuvieron tan profundo, claro, lo la buscaron tuvieron para los que hijos. los hijos sí se preparen. Claro. La gente de la colectividad es muy apasionada por la familia, en la cultura, apasionada por su trabajo, apasionado a la prosperidad, pero cuando llegan al Evangelio se apasionan por el Evangelio, claro. Se apasionan totalmente, se entregan, están dispuestos a todo, ¿no? Son apasionados
y conociendo a Cristo se apasiona por el Evangelio. Nos vimos al Museo Municipal Regional. Vamos a entrar. Y lo que me llamó la atención de acá es que acá tenemos la primera escuela primaria de Santa Cruz, de toda la provincia patagónica. La primera escuela estuvo acá, en lo que era la casa del que manejaba el ferrocarril, acá en Santa Cruz, en Pico Truncado. Tenemos un aljibe, un espacio más de conmemoración, de recuerdo. Luego de haber conocido un poquito más de la ciudad, llegamos hasta la casa de los pastores para conocer a Marisa, una de las pastoras de la iglesia, para conocer su historia, de dónde viene la cultura gitana y cómo la palabra de Dios transformó la cultura. Uno de los más ancianos, el más viejo de la familia, digamos, y él me contaba que ellos llegaron a la Argentina, su abuelo llegó a la Argentina desde Grecia, en los barcos, venían huyendo de guerras, no sé por qué desembarcaron en Argentina, Dios lo quiso así, de alguna manera, y bueno, desde Buenos Aires fueron recorriendo, llegaron a Córdoba, ahí muere el papá de mi papá y ahí viene la familia completa, eran 11 hermanos, con mi abuela, se vienen para el sur, en 1960 aproximadamente, vienen con carpas, vienen como venía la manera gitana, ellos vivían en carpas, comercializaban caballos, mi papá se crió viendo caballos, era su medio de vida, ¿no? Vendían caballos como ahora venden autos. Hicieron su campamento, el campamento era 7, 8 carpas y bueno, se fueron quedando, los inviernos eran fuertes, hicieron tipo casas, o sea, un salón. Claro, sí, para que todos puedan guarecerse ahí. Claro, sin perder el tema de los ambientes grandes, de la libertad de no estar encerrado. El gitano no le gusta estar encerrado, por eso las casas de los gitanos son mucho ventanal, mucha luz. Y ahí se fueron quedando. Dentro de toda la historia de tu familia, llega el Evangelio. Mira, ellos venían con sus creencias, con sus creencias muy particulares, o sea, ellos se decían católicos, eran muy idólatras, pero también traían mucha cultura sacada de otras culturas, como por ejemplo la adoración al sol, a la luna, trasfondos ocultistas, traían dentro de todo, ¿no? Y fue un choque importante con el Evangelio, las cosas y así, ¿viste? ¿Y qué te contaron y qué viste vos, y cómo lo viste vos, el llegar a conocer el Evangelio, conocer la obra de Jesús, que paga los pecados, que libra de la muerte, que nos da la promesa de la vida eterna, y que nos da una forma de vida donde sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan bien? ¿Qué te pasó a vos y a tu familia? Y fue un choque. Yo no lo viví tan chocante, tan confrontante, pero para mi papá... Y no sé, yo tendría 10 años, 11 años, era chica, pero yo lo veía a mi papá decir, hay leyendas que dicen que los gitanos son perdonados, tienen todos los pecados perdonados. Entonces el gitano podía hacer cualquier cosa que Dios lo perdonaba porque dice que cuando crucificaron a Jesús fue un gitano y amaba a Jesús y robó un clavo. Entonces dice que una leyenda, ¿no? Claro. Y ahí construyeron eso. Construyeron una leyenda para justificar los pecados y el perdón de los pecados. Y cuando llega el Evangelio, le dicen, no, somos pecadores, tenés que arrepentirte porque no, esa leyenda no te sirve. Y mi papá dijo, no, si los gitanos estamos todos perdonados, ¿cómo me vas a decir así?
Y de a poco fue confrontación, fue choque, 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 el congregarse, el ir a escuchar a un hombre hablar de la Biblia, el decir es pecado la mentira, cuando en el pueblo gitano abundaba la mentira, en aquellos entonces nosotros vivíamos a base de mentiras, ¿entendés? Y fue confrontación, fue muy fuerte, fue muy duro ver a mi papá o a mi mamá cambiar. Si bien ellos no vivieron mucho el evangelio porque eran grandes, como ya te digo, yo los veía. Claro. Los veía sufriendo por sus ídolos. Cuando me acuerdo que quemamos las imágenes, fue loco. Mi mamá lloraba y veía los cuadros que teníamos a los cuales adorábamos y rezábamos. Y mi mamá decía, ¿estás segura, hija? ¿No estaremos pecando contra Dios? Y no, mamá, tranquila. Dios no está en estas imágenes. Y ella lloraba. Claro, sí, sí. O sea, obedecía a Dios, claro, obedecía a Dios de alguna manera, pero también ella estaba sufriendo los cambios. Mucho que dejar el tema de la adivinación, por ejemplo, era el trabajo de las mujeres, salir a adivinar, mentira, engaño de por medio. Y también había ocultismo. Dentro de todo eso, cambiar la fe en Dios, en un Dios que no veían, en un Dios que prometía sanidad. Complicado porque ellos estaban acostumbrados a sacrificar. Claro. Venían de una cultura que sacrificaba a los ídolos. Y ¿entendés? Jesús hizo un único sacrificio en favor de todos. Y fue el choque, el cambio que tuvieron mentalmente fue muy fuerte. ¿Cómo transcurre la vida de fe de una familia, de la comunidad gitana, de la colectividad gitana, en pos de formarse y afirmar su fe en la palabra? Yo ya te estoy hablando desde la perspectiva que yo tengo. La verdad que para mí fue lo mejor que me pudo pasar en la vida. Yo encontré en Jesús todo lo que necesitaba. Familia, mis hermanos de la fe que no son gitanos. Hoy lo vivo, si vos me preguntás, hoy es lo mejor que me pudo pasar en la vida, lo mejor que me pudo pasar en la vida. Yo, es más, llego a conocer a Dios con mayor profundidad debido a una esterilidad que transcurrimos con mi esposo. Dios nos dio hijos de milagros, nuestra familia fue formada con propósito de servicio. Ya es diferente, ya estamos sobre otra base. Mis hijos se criaron con identidad de cristianos, de saber que ellos pertenecen a Cristo. ¿Qué significa la Biblia para vos? Para mí, en lo personal, fue mi compañera. Sabes que la amé desde el momento en que llegó a mis manos. Me acuerdo de un hombre que pasaba por mi casa todo el tiempo en bicicleta y ese hombre nos regalaba unos evangelios, unos libritos chiquititos. Yo lo esperaba con tanta, no sé, lo esperaba. Una Navidad, llegó a casa con una Biblia de regalo y se la dio a mi papá. Mi papá era un hombre muy jodido, que venga un hombre a buscar a su hija, podía matarlo. Y era un hombre grande. Y me acuerdo que le dijo, Traico, esto es para la nena, para su hija. Y mi papá la recibió, lo miró y le dio gracias y dijo, ¿sabes qué? Un hombre te trajo esto. Y desde ese día fue mi compañera. Fue las compañías que tenía cuando nos íbamos en carpa. No teníamos tele, sé que había radios, eran caras las pilas, a mí no me daban para comprar pilas todo el tiempo. Y en las noches eran larguísimas las noches, teníamos una luz de Petroman a veces teníamos el farol, el otro. Y me acuerdo noches, días cuando ellos salían a trabajar y yo estaba con la Biblia. Recibí promesas, no sé qué te puedo decir, recibí la vida. Gracias Marisa por la charla. Un gusto.
El primer día de charla fue muy emocionante, muy lindo. Compartimos también un almuerzo, también una cena. Cerramos la tarde, la noche en Pico Truncado, sabiendo que al otro día había algo más que iba a pasar. Y bueno, gente, nuevo día en Pico Truncado. Hoy hace mucho frío, llovió anoche. Ayer fue un día de sol espectacular, anoche llovió. Cambió el frío, yo lo siento mucho peor. Ahora, ¿por qué les hablo del frío? Porque yo tuve un tema respiratorio, medio no crónico, pero sí he pasado. Una vez fui a Río Gallegos, nevó, primera vez que vi la nieve, y volví a mi casa con una gripe. Después viajé otra vez y volví, estuve 7 días internado con una neumonía bilateral grave. En pandemia estuve 7 días internado también, con cánula de oxígeno. Entonces medio que cuando veo un poco de frío me acobardo, así que bastante emponchado. Me saqué esto de la nariz, del cuello de la nariz, porque quería hablarle un poco más liberal, que se escuche mejor. Y hoy volvemos para Comodoro Rivadavia, donde vamos a seguir haciendo contenido y donde vamos a ver grabar otros episodios en otras ciudades más. Así que este episodio está siendo largo, está bueno, espero que les guste. Y obviamente hacer casi 2000 kilómetros y venir hasta acá era para hacer contenido largo, y espero que les esté gustando. Y es el desafío de seguir viajando, de recorrer el país, y donde estoy aprendiendo que contar las historias de las iglesias evangélicas en el país conlleva muchísimo más que lo que yo conocía, de lo que yo sabía. Bueno, gracias, Pastor, por recibirme. Dentro de lo que estamos haciendo en este episodio, quería conocer las impresiones, cómo usted lo ven desde otras iglesias a la colectividad gitana, involucrada desde la iglesia que recibe tanto a la colectividad, a los gitanos, como a los criollos, como lo llaman ellos, otras personas de la comunidad. ¿Cómo percibe usted a la iglesia desde el Consejo de Pastores, el trabajo por la unidad, el trabajo en conjunto? La verdad que, bueno, primeramente, bienvenido, sí, bienvenido. Gracias. Espero que te sientas cómodo en nuestra ciudad. Mira, yo a Julio lo conozco hace varios años. Cuando llegó acá, casi sin nada, porque realmente es así, trabajando él con su familia, sus hijos eran chiquitos todavía. Y bueno, se involucró con Medio Nuestro, en el Consejo de Pastores, trabajando, una familia hermosa, casado con una criolla, sí, para que veas que exacto. lo que conozco, venían de Trelew, hermosas personas, ¿viste? Y lo que me sorprende, cómo lleva el grupo, su gente, la unidad, con fe, también trabajando por la ciudad, haciendo una parte donde, si se puede decir, de la iglesia criolla, lo que no ve. Claro. Si hay cosas que nosotros no vemos y ellos ven cosas puntuales. Y quizás, como vos decías hace un momento, de los prejuicios, algunas cosas que siempre hay, pero entre nosotros no. De hecho, tenemos una muy buena comunicación con él, charlamos, nos hacemos bromas. Y desde ese conocimiento hacia la unidad de la iglesia acá en Truncado, ¿cómo trabajan ya saliendo y ya conociendo cómo los perciben a la comunidad gitana en general? El vínculo es mutuo. Cuando hacemos alguna actividad y ellos se involucran con nosotros, es un pastor más, es una iglesia más para nosotros. Se diferencia únicamente por la ropa, claro. las chicas, las esposas, pero nada más. Pero después en los cultos cantamos las mismas canciones. Claro. Vos los escuchás orar, oran igual que nosotros, son mucho, obviamente, más exclusivos que nosotros. Y realmente están, reconocidos. Claro. Están reconocidos en la ciudad, en la sociedad. Claro. No tan solo acá, están reconocidos en Carrito Olivia, están reconocidos en Las Heras. Si vos vas a Comodoro Rivadavia, están conocidos ahí. Desde estos contenidos de crónicas siempre buscamos, ¿qué le pasa al que está mirando esto y dice, en mi ciudad hay una iglesia gitana, nunca me acerqué? O quizás un pastor está viendo y dice, nunca fui a hablar con el pastor de la comunidad gitana en mi ciudad.
¿Cómo pensás que debería una persona acercarse a los pastores que están en una comunidad y quizá nunca charlaron? Y desde tu experiencia con eso. Mira, yo en algún momento estuve dando algunos talleres en una comunidad, pero y también fui a predicar en sus iglesias. Ajá. Y como te digo, es verdad que a veces no quieren entrar en nuestra congregación por los prejuicios que hay, ¿sí? Y no, ¿cómo me irán a recibir? Son gente normales, son gente amorosa, son gente que realmente te van a ayudar, necesitas algo, te van a ayudar, y de todo corazón. Claro. Son gente dadivosa, y el hecho que esta es una ciudad chica, pueblos chicos, imagínate, nos conocemos todos. Claro. Y en su congregación, no tan solo hay gitanos, hay también criollos. Claro. Hay gente que están, permitime el término, están mezclados. Sí, ahí, sí. Entonces, hay criollos abrazados con los gitanos, adorando a un mismo Dios, al que nos convocó. Claro. Y no hay diferencia, ¿sí? Ellos no hacen diferencia con los criollos, y los criollos que están ahí tampoco hacen diferencia con ellos. Claro. Por eso es una comunidad que crece día a día. Claro. Y el recorrido por distintas charlas que tuve estos días en Pico Truncado terminó con los líderes de jóvenes, de adoración, de discipulado. ¿Cómo viven el liderazgo, la experiencia de estos 3 años liderando al grupo de jóvenes? Bueno, yo al llegar no soy de esta ciudad, Ajá. Me casé con Ismael y vengo de San Luis. Y fue al muy poco tiempo el cual yo, establecí mi matrimonio, me casé con Ismael, vine a este lugar, me hice parte de la familia pastoral, de la Casa de Centro de Fe y Milagros, y era un espacio también el cual no estaba ocupado todavía. Okay. Y era necesario que ocurriera esto. Claro. que él se casara, que hubiera también una mujer junto con él para llevar también y liderar mujeres, jóvenes. Fue un desafío, pero siempre estuvo en el corazón, Claro. tanto de los pastores y de Dios, y nosotros también entendíamos que era un llamado de Dios para nosotros. ¿Qué desafío encontraron? Es una iglesia que está abierta a la comunidad, que personas de la colectividad no. ¿Y cómo fue ese desafío imagino que también de unir a la generación, aunque diferentes? Sí, creo que el desafío más grande es ese, el saber cómo unir el tema de la cultura nuestra. Hay algo muy particular que pasa en nuestra cultura, es que casi siempre, en la mayoría de los casos, formamos familias a temprana edad, ¿sí? Que tal vez personas que no son de la comunidad en ese tiempo todavía están estudiando, Claro. están planificando. Nosotros, muy particular de la cultura es eso, formar familia a temprana edad. O sea, un chico a los 18 años capaz ya está casado, proyecta tener familia, hijos, y unir ese grupo con el grupo de los chicos que no pertenecen a la comunidad es todo un desafío. Claro. El que se sientan partes también. Yo creo que es el mayor desafío que nosotros tenemos como líderes de jóvenes. ¿Cómo ven que a los chicos, a los de la colectividad gitana, los confronta la palabra? Es algo de todos los días. Hay algo que nosotros hacemos como líderes de jóvenes. No solamente aprovechamos el tiempo del discipulado de nuestras reuniones, tratamos de mantener la cercanía con ellos, de ir a verlos, visitarlos, y aprovechamos esos momentos, si se da la ocasión, de hablar algún tema en específico, profundizar y demás. Y vemos, sinceramente, cómo Dios confronta nuestras vidas, lo sigue haciendo hasta el día de hoy, y la de los chicos. Y Claro. cómo a partir de eso ellos toman decisiones también. Una de las... lo veníamos hablando hace un rato, que confronta fuertemente es, por ejemplo, este tema de formar la familia. Tal vez antes era como, bueno, estoy en la edad, tomo la decisión, me caso y de ahí ya, después vemos cómo Claro. surge todo. Hoy en día es meter a Dios en el asunto, Claro. y decir, bueno, tengo la edad, todo, pero ¿es lo que Dios quiere? Claro. Entonces es como decir, bueno,
quiero dejarme guiar por Dios. Bueno, y ahora seguimos con Milagros, un gusto, que recién te conocí. Lucas, que lo vieron en anteriores episodios, no, en anteriores videos. Sos parte del Ministerio de Adoración acá en la iglesia. ¿Cómo ves el adorar a Dios dentro de tu vida y hacia la comunidad, ¿no? De cómo se preparan, qué diferencias encontrás o qué oportunidades encontrás dentro del dialecto gitano para poder adorar a Dios. El tema de la adoración para mí es, creo que un puente que puede ayudarnos a nosotros a poder conectarnos también. No es tanto nuestra cultura con la otra, con la cultura del reino de Dios. En lo personal a mí, yo cada vez que adoro, en gitano lo siento más personal, más profundo. Siento que esta es la lengua que el Señor me dio y creo que no hay nada más maravilloso que poder adorar en la lengua que Dios me dio. Es algo más profundo que siento yo. El tema preparación, bueno, nos preparamos como cualquier grupo de alabanza. Tenemos, dentro del culto, tenemos canciones tanto en castellano como en gitano para equilibrar esto, de que las dos culturas estén involucradas en esto y que no haya exclusividad. Claro. En ese sentido. ¿Y qué, tenés algún ejemplo de esta letra de cierta canción es mejor o la sentimos mucho más profundo en español y hay otra que la sentimos mucho más profundo que no se encuentra una traducción que es bien del gitano y no se encuentra traducción al español? Claro, pasa, por ejemplo, cuando queremos traducir alguna canción, sea cual sea, por ahí no encontramos las palabras que puedan asemejarse a lo que uno quiere expresar en realidad. No tienen el mismo significado, no tienen el mismo peso. Por ahí, si lo queremos traducir lo mismo, del gitano al castellano tampoco. Por ahí como que se pierde un poquito el significado y la fuerza de esa palabra a la hora de adorar. Claro, y ahí el dialecto gitano quizás no encuentra definiciones o palabras exactas para definir algo que en castellano sí. Claro, algún sentimiento o alguna palabra, por ejemplo, no sé. Hay adoraciones que a mí me llegan mucho más a la hora de cantarlo en gitano, siendo que están ya en castellano, pero a mí me hacen llegar más cuando yo las canto en mi lengua, no sé, porque lo siento más profundo. Y ahí, Lucas, desde la capacitación, de la formación al discipulado de la palabra que dan acá, lo trabajas con los hombres, el grupo de hombres, ¿cómo lo trabajan eso? Porque eso lo viste en manera personal, me tengo que capacitar, me tengo que formar para compartir mi fe y profundizarlo dentro de la comunidad y para afuera. ¿Cómo lo trabajan de discipulado acá en la iglesia? Sí, es muy importante capacitarse en el tema del estudio, ¿no? Porque dentro de la cultura también hay como esta fortaleza, como te decía anteriormente, de que en la cultura se maneja este tipo de estudio de, bueno, llegar hasta saber leer, escribir, sumar y restar, y es suficiente para hacer los negocios, ¿no? Porque nosotros somos criados de esa manera, con ese chip, ¿no? De decir, bueno, estás listo para hacer negocio porque ya sabes leer, escribir y demás, ¿no? Bueno, y llevando esto a lo que es el evangelio, ¿no? Al tema de la fe, conocemos que es muy importante capacitarse en la palabra porque abre el entendimiento y te hace ver a Dios de otra manera, de otra perspectiva de Dios. Puedes acercarte, puedes vivir a Dios desde otra perspectiva, desde el conocimiento, conociendo los principios, conociendo el reino de Dios de otra manera. Y eso nos hace vivir una fe más genuina, más verdadera, ¿no? Más eficaz y siendo eficaces en todo, ¿no? Y eso es lo que yo apunto ahora con la red que estamos de varones. Entendemos que no es lo importante la multitud, los números, sino es trabajar y capacitar a lo que ya estamos en la fe, ¿no? En capacitarnos en el tema del estudio, porque una vez conociendo la palabra como es, ¿no? Conociendo la verdadera fe como Dios la presenta, podemos alcanzar con mucha más facilidad a otras personas y presentarle y poder vivir un buen evangelio desde el estudio, ¿no? Entonces, una de las cosas que Dios se manifiesta es a través del conocimiento, ¿no? De que el Espíritu Santo nos revele su palabra, porque hay interés en nosotros de poder capacitarnos, de poder estudiar, y lo consideramos muy importante. Claro, y acá en la iglesia en la semana tienen espacio de discipulado, de formación a los hermanos. Sí, tenemos una vez a la semana, los días miércoles,
y somos un grupo de 6, 7 personas y la idea es formar líderes, formar servidores, ¿no? Competentes, ¿bien? Que conozcan la verdad, que conozcan la palabra a la luz de Cristo como tiene que ser y presentar ese evangelio de excelencia. Claro. ¿Cómo ves que la colectividad va a seguir avanzando hacia el evangelio? Tenemos mucha fe, mucha esperanza, pero también trabajamos para eso, para el crecimiento, para la expansión. Mi perspectiva es que ellos puedan alcanzar lo que nosotros no alcanzamos, pero que lo hagan desde una base sana, limpia, de conocimiento, de verdad, de poder, pero de temor de Jehová. De esa reticencia de tu familia, de tus padres, vos aceptás, te esforzás y la siguiente generación ya se forma en la palabra. Y creo que ahí hay algo que aquellos que no conocemos, la colectividad gitana, o que tenemos distancia o prejuicio, que no sabemos, a veces los pensamos cerrados, conocer lo que están haciendo ustedes, y creo que ahí en ese testimonio, más allá de lo histórico, termina siendo en que esa historia de redención hacia la familia, totalmente. donde Dios permea todo, donde se confrontan con la palabra y cambia la historia, es un legado que vos vas construyendo. Tal cual, y hoy, sí. ¿cómo miran hacia adelante ustedes dentro del desarrollo de la iglesia hacia la comunidad acá en Truncado? Creo que nosotros lo tenemos más fácil. Nosotros miramos hacia atrás o escuchamos sus historias y vemos como que nos limpiaron el camino, nos prepararon el camino. Y hoy nosotros lo tenemos más fácil, y esto que ellos hayan tomado decisiones en un momento específico nos afectó a nosotros. Conocer la cultura, conocer este lado de la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia evangélica en Argentina, hay una variedad increíble. Y venir hasta acá, lo voy a repetir todo el episodio, es descubrir cómo lo viven, cómo fue esa historia hasta que lleguen a hoy, y tener esas certezas que son firmes para poder seguir construyendo en Cristo y en cómo poder llegar a todos. Yo creo que es la pasión que Dios puso en nuestras vidas, que hoy podemos estar permaneciendo, y el trabajo que estamos haciendo es por la pasión a Cristo, por lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y muchos pastores que están en Mar del Plata, que están en Buenos Aires, son pastores también que también han sido, yo creo, movidos por la pasión, ¿no? que Cristo ha puesto en sus corazones para que hoy estén sirviendo. No es fácil llegar a la gente gitana, como decía la pastora Marisa, por un sinfín de cosas, pero bueno, Dios vio que Él es bueno, Él sabe cómo convencernos. Claro, sí, la tarea de ustedes es anunciarlo. Anunciarlo, llevar el evangelio, y supuesto que lo vean en nosotros primero, ¿no? Es el evangelio, ¿no? Hablado, pero también con el testimonio. Bueno, gracias. Muchas gracias. Dios te bendiga mucho, es un honor, un privilegio de tenerte acá con nosotros, así que muchas gracias por darnos la oportunidad de que, bueno, esto también se pueda ver en las redes sociales.